el pan es una vestimenta de, como dice la Torá, que no solo del pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Dentro del alimento, y en general dentro de todo lo que existe, está Dios diciendo, sea el pan, sea el árbol, sea la fruta, sea el aire, sea cada partícula del átomo, sea el hombre, la tierra, el universo. Constantemente Dios está creando algo a partir de la nada. Y cuando nosotros comemos, nos alimentamos de lo que es la palabra de Dios, literalmente. Como nosotros dependemos de alimento físico, todo lo que pasa en este mundo tenemos que usarlo como una parábola, como una alusión a lo que es la realidad, que es esa realidad que no conocemos, que está por encima de nuestros sentidos, que es que en realidad Dios es todo y todo lo que existe es Dios. Y Él está haciendo que esta realidad limitada que nosotros vivimos exista incluso dentro de Él. Y nos creó a nosotros para que nosotros tomemos el mundo y lo transformemos en algo más refinado, rectificado. ¿Qué quiere decir rectificado? Que deje de ser una cáscara que cubre para ser un recipiente que revele. Entonces, al decir una bendición, estamos revelando que ese alimento que estamos tomando es porque Dios lo hizo. Y así es la redacción de cada una de las oraciones, de las bendiciones. Entonces, Moshe dijo que cuando entremos a la tierra tenemos que bendecir una vez que nos saciamos. Y dicen los sabios que es el alimento que da saciedad, el pan. Y el pan, ¿qué es? Es la masa hecha por los 5 cereales. Eso es importante saberlo bien. 5 cereales que son el trigo, la cebada, la avena, el centeno y la espelta, o trigo sarraceno, tiene distintos nombres. En hebreo es jitá, seorá, shifón, shibolet shual y kuzmin. Esos 5 cereales, cuando se los mezcla con agua, se transforma en una masa y al hornearlo es pan. Ese pan tenemos que bendecir a Dios con la bendición: bendito eres tú, Señor Dios del universo, Rey del universo, que extrae el pan de la tierra. Por supuesto, no crece el pan de la tierra, sino que crecen los productos que nosotros utilizamos. Y así pasa con todo. Dios quiere que nosotros seamos partícipes de su creación. Entonces, durante el desierto, Él mandaba el pan listo, no teníamos que hacer nada. Y de acuerdo al mérito de cada uno, tenía los distintos sabores, lo que cada uno se merecía. Y uno de los motivos por los cuales el pueblo de Israel, muchos no querían entrar a la tierra, querían seguir estando allí, sirviendo a Dios espiritualmente, el trabajo de elevación espiritual, pero la idea es que entremos a la tierra, que vivamos en este mundo y nos dediquemos a trabajar sobre las cosas materiales, siendo espirituales. Entonces, no es fácil, porque Dios puso dentro nuestro un montón de necesidades y esas necesidades se transforman en deseos para conseguir placer, para conseguir satisfacción, y nos hace olvidar que toda nuestra tarea es utilizar eso que comemos para satisfacer a Dios, para hacer este mundo una morada y que lleguen los tiempos del Mashiach y todo sea revelado.
Mientras tanto tenemos que trabajar en la oscuridad de las klipot. Y esas klipot son, por ejemplo, ese hermoso pan que preparamos para Shabbat, que se llaman halot. Entonces la masa con el agua se cocina y se transforma en pan. Si ese pan no pasaron 18 minutos y no se le puso nada más que agua y harina, y se amasa para hacer una masa bien finita, eso es lo que se llama matzá. La matzá que comemos en Pesaj, porque no lo dejamos fermentar. ¿Se acuerdan que Dios nos dijo que tenemos que comer matzá para recordar que tuvimos que salir corriendo de Egipto? Y ese es uno de los secretos. Cuando uno tiene que alejarse de algo no bueno, cuando tiene que alejarse y dejar de lado alguna cosa negativa que uno tiene que hacerlo rápido, tiene que escapar. No tiene que pensarlo, ni tiene que ver cuándo es el momento oportuno. No hay que decir voy a empezar la dieta el lunes, sino que cuando uno ve que hay algo que está mal, hay que dejarlo. Hay que tratar de pedirle a Dios que nos saque, porque en definitiva salimos de Egipto porque Dios nos sacó, pero ¿a quién le gritamos? ¿A quién le pedimos? A Kadosh Baruj Hu. Ese es el secreto. Técnicamente, entonces, cuando comemos una porción que es un kezait, que son alrededor de 38 gramos de pan, entonces después tenemos que bendecir la bendición final. Está la bendición inicial y la bendición final. La bendición final es la bendición que la Torah nos estableció, es midioraita, se dice en arameo, es de la Torah, y la bendición inicial fue puesta por los rabinos, porque, como les decía, el alimento es una cáscara de la verdadera sustancia, que es la bendición de Dios, la espiritualidad, la luz de Dios que hay en ese alimento. Entonces, cuando nosotros lo comemos, tenemos que estar pensando que estamos alimentándonos de lo que Dios nos da, de ese alimento espiritual, no solamente de aquello que es rico al paladar. Y para eso necesitamos bendecir antes. Entonces, al bendecirlo, le estamos pidiendo permiso a Dios que nos deje usar eso que nos da. Y estamos diciéndole, mira, eso que vos me diste en forma potencial, yo ahora lo uso para eso que vos querés, que es tomar de este mundo y hacer algo bueno. Entonces decimos, nos lavamos las manos 3 veces de un lado, 3 veces del otro, empezando por la derecha, y después durante la semana tomamos una sola hogaza de pan o un trozo de pan y decimos la bendición Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam motzilech min haaretz y comemos. Hay que comer, si es solo eso, como dicen los jajamim, que pan ya se constituye una comida. Entonces, tenemos que comer por lo menos 40 gramos y entonces después podemos decir la bendición final. El pan generalmente tiene otros agregados. Se le pone sal, levadura, azúcar. Se le puede poner también otros líquidos como leche, cerveza, jugos de fruta, esencia de vainilla. Se le puede poner, también azúcar. Pero hay dos estilos, dos costumbres, uno sefaradí y otro ashkenazí. Los ashkenazim
si el pan tiene más, aparte del cereal, aparte de la harina, si se lo mezcla con líquido y tiene más agua que el resto de los líquidos, por ejemplo, tiene la mitad de agua o un poco más de la mitad de agua, y el resto, lo que uno quiera, jugo de naranja o leche, lo que sea, ya eso se constituye pan. Incluso si le pones azúcar o miel en la mezcla, aparte de la levadura y todo lo que es seco. Incluso cuando cuando está hecha la masa, después se lo trenza o se le da la forma y después arriba se le puede poner huevo o agua con azúcar. Mientras tenga más agua que el resto de los líquidos, eso se llama pan. Para los sefaradim, si tiene un poco de gusto dulce, un poco de azúcar, ya no se llama pan, se llama mezonot. Es otra bendición, que es cuando hacemos una pasta, un pastel, incluso si es cualquier tipo de masa, con cualquier cantidad de agua, incluso la que es apta para hacer pan, pero está hervido o está frito en aceite, eso ya no tiene la bendición de Amotzi tampoco. Incluso para los sefaradim, durante la matzá, durante la semana de Pesach, se dice Amotzi. Y durante el resto del año no lo llaman pan, porque no tiene la consistencia de pan para ellos. Se llama mezonot. Se dice la bendición para el resto de los productos de confitería. Para los ashkenazim, mientras tenga más cantidad de agua, incluso si es finito como la galleta de la matzá, sigue siendo el mochito del año. Entonces, les decía que hay distintas bendiciones. Una para el pan, y cuando se come pan, eso incluye todos los demás alimentos dentro de la comida. Y al final se dice el Birkat Hamazon, que es una bendición muy larga que tenemos que estudiar. Si uno no comió pan, entonces tiene que decir la bendición de cada uno de los alimentos que va comiendo. Entonces, por ejemplo, uno va a comer una comida láctea, donde hay huevo, hay aceitunas, hay queso, ahí puede tomar una bebida, café con leche, Coca-Cola, jugo de frutas, agua. Entonces hay un orden para comer. Primero se comen los alimentos que son mezonot, si tiene alguna galleta o algún pastel o algún postre. Por supuesto, si el postre mezonot es para comerlo al final de la comida, lo deja para el final. Pero si hay algún pan que está hecho de tal manera que no sea motzi, sino que es mezonot, después voy a explicar qué significa mezonot, y lo va a comer junto con la comida, entonces primero se dice aquello que tiene cereal, que, aunque no sea la bendición del pan. Si va a tomar vino, primero tiene que decir la bendición de mezonot y después tomar el vino. Viene en segundo lugar, vino o jugo de uva. En Shabbat es diferente, en Shabbat y las festividades, porque en Shabbat está establecido que hay que hacer kiddush, y el kiddush se hace sobre vino, sobre jugo de uva o una bebida importante. En Shabbat a la noche especialmente se hace sobre vino rojo. Y después hacemos amotzi, porque se considera que son dos cosas separadas. El kiddush, que uno bendice el Shabbat,
que hay que hacerlo antes de comer. Y después hace amotzi para hacer la seuda, la comida. ¿Está claro hasta ahí? Pero durante la semana, o cuando no es festividad, cuando no hay que hacer kiddush, el orden es que primero viene mezonot, después viene el vino, después vienen las frutas por las cuales son bendecidas, es bendecida la tierra de Israel, que son las que nombré al principio de la charla. Entonces mezonot sería con trigo, cebada, centeno, avena y espelta. Tiene menos de la cantidad de agua que los líquidos, por eso hay veces que cuando uno va a comer a algún lugar y hacen pizza o hacen sándwich, sirven la masa de la pizza, por ejemplo, si es amotzi, hay que lavarse las manos y decir amotzi, aunque tenga el queso y la salsa encima. Pero hay lugares en que se le pone más, se hace la masa con cerveza, con leche, con algún jugo, que en mayor cantidad que el agua, entonces deja de ser amotzi y se transforma en menzonot. Menzonot quiere decir alimentos. Y al principio se dice la bendición, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, boré miné menzonot. Todas estas bendiciones están en el Sidur. Espero que todos tengan Sidur. Aquellos que no tienen Sidur me avisan después y hablamos sobre el tema. Yo uso el Sidur Teilat Hashem de Chabad, con el que aprendí hace 30 años, más, 34 años. Esta es una versión nueva que tiene la parte en hebreo y tiene la fonética y tiene la parte en castellano. Y también tiene muchas explicaciones, cosa que los sidurim normales no tienen. Por eso yo aconsejo comprar este sidur, que lo venden en todo el mundo y se fabrica en Buenos Aires. También, si lo quieren comprar, me avisan o lo compran directamente de la editorial Keot Sudamericana por internet. Entonces les decía que cuando uno se sienta a comer, tiene que saber qué es lo que va a comer para ver qué bendecir primero, si se tiene que lavar las manos, si no hace falta. Por supuesto, antes de comer, y si uno estuvo haciendo una actividad, hay que lavarse las manos, pero no como si no va a comer pan, no hace falta 3 veces en cada lado, sino que se puede, si ya tiene lavadas las manos desde la mañana, o fue al baño y se lavó las manos en forma alternada, siempre es bueno volverse a lavar las manos antes de comer, pero no hace falta decir la bendición del lavado de las manos. Entonces se sienta, si es que ya tiene la comida allí, y primero dice, toma un trozo de galleta o de galletita o de pan mezonot, como les decía, que tiene más otros líquidos que agua. Con mi esposa en las clases los martes pueden averiguar todos estos detalles. Y entonces dice Baruch atah Hashem en lo que le mejoran boré miné mezonot. Después, lo que sigue, si tiene vino, dice Baruch atah Hashem en lo que le mejoran boré pri agafen, que crea el fruto de la vid. Si tiene otra bebida, y también aparte del orden propio de los alimentos está lo que uno prefiere. Entonces, si necesita tomar líquido después de comer ese pedacito de pan, entonces dice Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'akol ni'ah bidvaro. Bendito eres tú, Señor, Rey del Universo, nuestro Dios Rey del Universo, que todo fue creado con su palabra. She'akol ni'ah bidvaro. Todo fue con su palabra. Porque Hashem
hace que todo exista algo a partir de la nada. Como decimos siempre, es el verbo ser, que es, nosotros lo llamaríamos hacer, pero él hace que sea, algo que es una cosa que no era, que sea. Y eso lo hace a cada instante con su palabra. Entonces, toma. Ahora vamos a ver las mezclas. Entonces tiene delante suyo algunas de las frutas, aceitunas o algunas de las otras frutas para comer. Entonces primero dice la bendición de la aceituna, Baruch Ata Hashem, Elohim Maholam, Boré Pri Haetz, que creó el fruto del árbol. Y después si tiene papas o tiene ensalada de tomate, lechuga, pepino, cebolla, repollo, todo eso son alimentos que provienen de plantas. Y entonces se dice Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri adama, que creó el fruto de la tierra. Aquellos que, bueno, yo después les voy a enviar a toda la lista, la lista de los alimentos y sus bendiciones, tanto la bendición inicial como la final, para que lo vayan practicando. Es importante decirlo todo el tiempo. No es algo que se estudia y después hay que tomar examen, sino que se lee y se estudia para poder hacerlo. Eso es algo inmediato. Tomar la costumbre de que cada vez que uno va a comer, tiene que ser una bendición. Entonces, habíamos dicho que la primera es de los rabinos, para que uno sea consciente que está comiendo para servir a Dios, para revelar la divinidad, gracias a que Dios nos da. Entonces, todo eso hace que el alimento se transforme en algo espiritual, que deje de ser solamente un placer o una necesidad física, algo material, sino que se transforme en algo divino. Entonces, esa es la finalidad de todas las cosas que hacemos, no solamente de la comida. Pero con la comida es lo más fácil y lo más común de hacerlo. Hay muchas bendiciones por un montón de cosas, por todo lo que pasa. Cuando uno siente un perfume, Borei Minei Besamim, Minei Besamim, cuando uno ve un trueno, un rayo, cuando está en el océano, cuando se salva de alguna enfermedad, cuando se salva de alguna travesía, cuando sale de la cárcel, cuando recibe algo nuevo, cuando pasa algo lindo, una fiesta, un acontecimiento familiar, un cumpleaños, cuando el hijo cumple 13 años, y todo lo que le pasa al judío tiene que saber que es de Dios y siempre tiene que tener una bendición en la boca cuando pasa algo. Y como está dicho que hay que bendecir tanto por lo bueno como por lo que no es tan bueno, entonces también hay que agradecer a Dios y por eso decimos el tiempo Baruch Hashem. Baruch Hashem quiere decir bendito es el nombre que no pronunciamos, por eso decimos Hashem, pero estamos queriendo decir que bendecimos a Dios. Cuando nosotros decimos la bendición de los alimentos, no estamos bendiciendo el alimento que nos da fuerza, sino que estamos bendiciendo a Dios que nos da el alimento y a través de él Dios nos da la fuerza. Como dice la Perashá también, que no pienses cuando entres y te establezcas en la tierra y venzas a todos los pueblos y tengas tu alimento y tu casa y piense que la fuerza de tu brazo es lo que te hizo triunfar, lo que te dio ese éxito, sino, dice Moshe, tienes que saber que es Dios y no la fuerza de tu mano el que te dio el éxito. Acá me preguntan por qué se prioriza Aetz
¿Cómo es la pregunta? Se vuela. A ver dónde están las preguntas. Acá está el chat. Me habían preguntado leche con avena. Cuando se mezcla la avena cruda, no hecha una masa, es adama, es borepri adama. Y cuando se cocina la leche con la avena, entonces se transforma en una especie de masa que se puede decir mesonot. Si es muy líquido, entonces se dice sheakol porque es más leche que avena. ¿Por qué se prioriza mesonot sobre el vino? Porque el alimento es lo que viene de los 5 cereales. Por eso el pan es lo que se llama comida. Los sabios tenían que definir qué es pan, entonces definieron el tema de harina con agua. Pero de todas maneras, como cuando leímos los 7 frutos, vimos que el trigo y el centeno, el trigo y la cebada, estaban antes de las otras 5 frutas. También hay que priorizar de acuerdo a este orden. Si tenemos varias de las otras frutas, por ejemplo, tenemos uva, granada, higo, adelante nuestro, dátiles, entonces hay que recordar cuál es el orden para ir comiendo en ese orden. Esa es una de las cosas. Si uno tiene preferencia sobre uno y sobre el otro, hay que recordar que también hay que tener las bendiciones de la comida, se llama birkota ne'enim, bendiciones por el provecho, por el disfrute. Entonces comer también tiene que ser un disfrute. Y si uno disfruta más de una cosa que de otra, entonces también puede darle prioridad. Pero cuando uno come por cumplir la voluntad de Dios, y lo hace para revelar la divinidad, entonces tiene que darle el orden tal como Dios lo estableció. Entonces, que anotar se llama, el orden es trigo, cebada. Hay 2 lugares, pero este es el orden. En la Torah hay 2 lugares donde hay una pequeña diferencia. Pero el orden es como decía, trigo, cebada. Un segundito que acá me están mandando un mensaje. Trigo, cebada, uva, higo, granada, oliva y dátil. ¿Sí? Antes dijimos que los 2 últimos eran las aceitunas para el aceite y la miel de los dátiles. Entonces, el orden es trigo, cebada, uva, higo, granada, oliva y dátil. Entonces, los cereales están antes de la uva, de donde se saca el vino. Entonces, bueno, literalmente también las masas cocinadas son un alimento más importante que el vino. El vino es más un placer. De acuerdo con los distintos niveles de alimento en general, el alimento más básico es el agua. Después
viene el vino, después viene el aceite. Pero el primero de todo es el pan. El pan, el agua, el vino y el aceite. En ese orden, perdón, el agua, el pan, el vino y el aceite. Ese es el orden en que es necesario en el cuerpo. Y antes expliqué por qué en Shabbat se toma primero el vino que el pan. Y por eso nosotros tapamos el pan. En Shabbat ponemos el pan entre dos capas. Durante la semana no hace falta. Y dijimos que en Shabbat que ponemos dos hogazas de pan o dos halot entre una tablita o el mantel mismo, puede ser la parte de abajo, y arriba una manta para tapar el pan. Lo tapamos porque tendríamos que bendecir, primero tomamos el vino. Entonces hacemos todo el kiddush, tomamos el vino y recién después nos vamos a lavar las manos. Y comemos el pan. Recién ahí, después que hicimos todo con el vino, podemos destapar el pan y tomar las dos hogazas. También tomamos dos en Shabbat o en las festividades porque recuerda al man, que durante la semana caía uno solo, y en Shabbat y los viernes caían dos, una porción para el viernes y otra para Shabbat que no se podía recoger. Entonces, durante toda la semana el man que caía duraba un día solo y el viernes duraba 2 días. Entonces, bendecimos a Dios por el Shabbat y el Shabbat está primero. Por eso hacemos Kiddush primero, porque estamos recordando que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Y el man, estamos recordando lo que pasó 2448 años después, cuando salimos de Egipto, que nos mantuvo con el man. Pero durante la semana, los días comunes, los días de Hol se llama, los días de Hol que no hacemos con dos panes, no tenemos que recordar el man, entonces no hace falta taparlo, porque primero comemos el pan y después tomamos el vino. ¿Estamos de acuerdo? Y después, entonces, otra vez, si comemos pan y después tomamos vino, tenemos que decir la bendición del vino. Pero las demás bendiciones no. Podemos comer todas las otras comidas y está incluida dentro del Birkat Hamazon, dentro de la bendición de la Motzi. Posiblemente en la próxima clase vamos a hablar del Birkat Hamazon, que es algo más largo. Pero sigamos con el principio. Entonces, si comemos pan, generalmente al final, si comemos fruta o algún postre, primero decimos el Birkat Hamazon para después volver a bendecir y decir más bendiciones. Pero de todas maneras se considera que el postre o la fruta no está dentro de la comida misma. Entonces, incluso si no dijimos Birkat Hamazon, también bendecimos Boré Priaetz dentro de la comida. ¿Ok? Y después decimos el Birkat Hamazon todos juntos. Si no comimos pan y tomamos vino y comimos mesonot y comemos alguna fruta, si esa fruta es de las 5 especies que nombramos recién, lleva una bendición final diferente. Si es cualquier otra fruta, lleva otra bendición que vamos a ver ahora. Si tomamos cerveza, whisky, agua, leche,
Coca-Cola, cualquier otro fruto, otro jugo o líquido que no sea vino, tenemos que decir la bendición Sheakol ni Abid Baro al final. No, al principio. Lo mismo que si comemos carne o comemos algo lácteo. Carne me refiero a carne de vaca o de ave o pescado. Si es posible que coman lo kosher. Y aquellos que no se convirtieron, que son Benei Noach, me preguntan si, por supuesto no tienen la obligación de comer alimentos kosher. La única obligación es que si es animal, que no sea miembro de un animal vivo. Pero hay que decir la bendición, como decimos los judíos, sobre los alimentos. En realidad, los Benei Noach no tienen que decir todas estas bendiciones por separado, más si están comiendo algo que no es kasher para el judío. Pero que no sea kasher para el judío no quiere decir que sea prohibido para el Ben Noach, lo puede comer sin problema. Aquel que está en el proceso de conversión y quiere ir acostumbrándose y tomando costumbres que después va a adquirir por obligación, puede decir las bendiciones. Siempre es bueno bendecir. Pero de todas maneras, el que no es judío, con agradecer a Dios por los alimentos en general, te agradezco, Dios, por darme el alimento, por haberme dado el pan, lo que sea, con eso es suficiente. Pero cuando uno está en proceso de conversión, tiene que empezar a practicar las cosas como son, así ya lo va adquiriendo y lo va incorporando. Entonces, todo esto que estoy diciendo parece muy complicado, pero si lo ven con la tabla de los alimentos y con el Sidur, enseguida lo van a captar, lo van a entender enseguida. Entonces, decíamos que de acuerdo a lo que uno comió al principio, dice una bendición y eso lo va a guiar para saber qué bendición se dice al final. Entonces, al principio hay la bendición del pan, la bendición del vino, la bendición de los frutos de los árboles, que es la misma si son de las 5 especies o no, y la bendición de los productos de la tierra, que son todas las cosas que comemos que nos viene del árbol, y todo lo demás, que son los líquidos, que no sea vino, la carne, pollo, pescado, todos los animales, queso y algunas otras cosas como los hongos, los champiñón, que no se dice la bendición de la tierra, sino que se dice la bendición de Sheakol también. Es un producto intermedio que no es completamente vegetal. Entonces se dice Sheakol, que todo fue creado con su palabra. Entonces esas son las bendiciones básicas antes de comer. De acuerdo con eso, hay 3 grupos. Cuando uno comió pan, tiene que decir lo que se llama Birkat Hamazon, que es una bendición muy larga que la vamos a ver la próxima vez. Si comió, por lo que comió, que no es ni fruta ni producto de la tierra, o sea que dijo Sheakol, hay que decir al final una bendición que es, nosotros cuando hablamos estudiando o cuando le decimos a alguien, no decimos toda la bendición para decirle digan esto, sino se le da un nombre, así como la bendición de Birkat Hamazon, la bendición por la comida, es cuando se comió pan, pero son varias hojas. También cuando decimos al principio Sheakol, que todo creó con su palabra, al final se dice una bendición que es
Borene Fayot. ¿Por qué? Porque dice así. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borene fayot rabot vegestronam al kol ma shebarat la hayot baem nefesh kol hay baruch olam. Esto hay que saberlo de memoria, pero si no, incluso sabiendo de memoria, hay que leerlo. Siempre es bueno leer toda la tefilá, las plegarias, las bendiciones. A lo mejor las de antes de comer no, porque son cortitas, pero las del final siempre es bueno leerlas, aunque uno las sepa de memoria. Porque el Birkat Amazon, todos sabemos de memoria, pero hay que leerlo igual, porque hay veces que tiene algunas variaciones. Entonces, por todo eso, los demás alimentos y las bebidas se dice, bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, creador de numerosos seres vivientes, creador de muchos seres vivientes es Borene Fayot Rabot. Entonces así es como comienza. Y sus menesteres, o sea, creó muchos seres vivientes y todo lo que ellos necesitan. Por todas las cosas que tú has creado para mantener con ellas viva el alma de todo ser viviente, bendito es Él que es la vida de los mundos. Nosotros al principio lo decimos en castellano porque hay que saber lo que uno está diciendo, pero en general, no sé si fijaron que en castellano es el doble que lo que se dice en hebreo, tanto en tiempo como en palabras. Entonces, con el tiempo es bueno aprenderlo en hebreo y decirlo, porque al principio es un poco engorroso decir tantas palabras, pero hay que decirlas, porque hay que agradecerle a Dios. Entonces, si comimos, por todo lo que comimos, que no sea mesonot, ni fruto de las 5 especies, ni vino, se dice esto que acabo de decir. Si comemos naranja, ananá, bueno, ananá es adamá, así que se dice también alcohol. Todas las demás frutas que no sean las 5 que nombré, también se dice esta bendición que acabo de decir. ¿Ok? Por todas las frutas, ya sea que sean del árbol o que sean de la tierra. Si como frutillas, primero digo Boré Priyadama, porque es un fruto de la tierra, a pesar de que es una fruta. Si como cerezas, digo Boré Priyaetz, porque crece en el árbol. Si como ananá, crece en una planta, entonces se dice Boré Priyadama. También se lo llama piña. En Argentina, si viene alguien y le decís que te vas a dar una piña, no le va a gustar mucho, pero en el resto de Sudamérica va a quedar muy encantado. Y si como uvas, ¿qué digo? El jugo de la uva o el vino se dice Borepria. Wow, se me mezcla todo en castellano. Borepria gafen, sí. No, quería decirlo en hebreo. Se dice el fruto de la vid, pero si como fruta, la fruta misma, la uva, entonces digo Boré Priaetz. El fruto de la vid se dice cuando tomo jugo de uva o vino. Y hay que fijarse, porque hay veces que el vino viene aguado. Siempre el vino se le pone agua. Si tiene más del 50%, algunas versiones, depende del vino, hay veces que si tiene un 30 o 40% de vino, se dice Boré Priagafen, pero si tiene menos de eso ya deja de ser vino y se transforma en un líquido aguado y se dice Sheakol Niabit Baró, que todo fue creado con su palabra. Pero al final, entonces, primero digo la bendición por las 3 cosas más importantes. Hay una bendición que se dice
que se llama Mein Shalosh, que abarca 3 grupos de alimentos. Por un lado, lo que es Mesonot, lo que yo dije Mesonot al principio. Por otro lado, el vino o el jugo de uva. Y por otro lado, los 5 frutos de la tierra de Israel. Ya sea que vinieron de Israel o no, no interesa, pero esos frutos son bendecidos por la tierra de Israel. Entonces, si como 1, 2 o 3 de estos grupos de alimentos, tengo que decir la bendición final que es Boré Miné Mesonot, que es dice así: bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, por el sustento y el alimento. Eso sí, comí todos los 5 tipos de cereales. Por la vid y el fruto de la vid, si tomé vino. Y por el árbol y el fruto del árbol, si comí estos 5 frutos. Y sigue, por el producto del campo y por la tierra preciada, buena y amplia que tú generosamente has dado a nuestros antepasados como herencia para comer de su fruto y saciarse con su bondad. Apiádate, Hashem, nuestro Dios de Israel, tu pueblo de Jerusalén, de tu ciudad de Sión, la morada de tu gloria, de tu altar y de tu templo. Reconstruye Jerusalén, la ciudad sagrada, rápidamente en nuestros días. Haznos subir a ella y regocíjanos en ella, y te bendeciremos con santidad y pureza, pues tú, Hashem, eres bueno y haces el bien a todos, y te agradecemos por la tierra y por el fruto de la vid, por la tierra y por el sustento, y por el fruto de la vid y por los frutos. Bendito eres tú, Hashem, por la tierra y por el sustento y por el fruto de la vid y por los frutos. Si comí solamente café con una masita, entonces digo, la bendición por la masa con 5 cereales, todo esto, sin poner fruto de la vid y sin poner frutos en general. Y después digo, bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, creador de numerosos seres vivientes. Entonces digo, Boné Miné Mesonot y Boné Nefashot Rabot. Si tomé vino solo, fui a una bodega y me invitaron a tomar vino, les digo que me den algo de comer también para que no me caiga mal el estómago, pero si solamente me dieron vino, entonces tengo que decir toda esta bendición. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, por la vid y el fruto de la vid, por el fruto del campo y por la tierra preciada. Entonces salteo todo lo que no comí. No digo ni por el sustento ni por los frutos de la tierra, por el fruto del árbol. Y si comí nada más que, por ejemplo, comí dátiles, entonces tengo que decir al final toda esta bendición, pero solamente con lo que dice por los frutos. Entonces, todo esto está en la página 118 del Sidur, que algunos de ustedes lo tienen. Aquellos que no tienen este Sidur y tienen otro, generalmente esto está después de la plegaria de la mañana y después del Birkat Hamazon. Como decía, el Birkat Hamazon es un poco más largo y más complicado, entonces vamos a verlo por separado la próxima vez. Todo esto que acabo de decir es cuando es un día común. Si la bendición, si estamos comiendo en Shabbat, por ejemplo, y estamos comiendo el desayuno, o en Shabbat la tercera seudá no la hacemos con pan, generalmente comemos una fruta y tomamos alguna bebida,
y a veces ni eso, porque la tercera, de acuerdo con el Arizal, la tercera parte del Shabbat, o sea, después de Minjá, de acuerdo con la Halajá, hay que hacer la tercera comida de Shabbat después de Minjá, antes que termine Shabbat, o sea, la plegaria de la tarde antes de que termine Shabbat. Pero como nosotros nos reunimos y estudiamos Hasidut, el Arizal dice que el momento de la semana donde se revelan las cosas más profundas y ocultas es justamente ese momento de la tarde antes que termine Shabbat. Shata Rabba se llama, la hora más grande que hay. Entonces, nosotros leemos un mamar hasídico y estudiamos cosas en grupo o en la casa, donde uno esté, y se come algo, pero no nada muy, no una comida como la del mediodía o de la noche del viernes. Entonces, si estamos en alguna de esas comidas que no comimos pan, pero es Shabbat, entonces, a la bendición posterior a algunos alimentos, o sea, Boremine Mesonot, a la mejía se llama, por el sustento, también se agrega un recuerdo de Shabbat, que dice, Urretzebe Jalitzeino Beyoma Shabbat Azeh. Plázcate fortalecernos en este día de Shabbat. Entonces se dice, bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del Universo, por el sustento y el alimento. Si tomamos vino por el fruto de la vid, si comemos alguna fruta por el fruto del árbol, por el producto del campo y por la tierra preciada, buena y amplia que tú generosamente has dado a nuestros antepasados como herencia para comer de su fruto y saciarse con su bondad. Apiádate a Hashem, nuestro Dios de Israel, tu pueblo, de Jerusalén, tu ciudad, de Sion, la morada de tu gloria, de tu altar y de tu templo. Reconstruye Jerusalén, la ciudad sagrada, rápidamente en nuestros días. Haznos subir a ella, regocíjanos en ella, y te bendecimos con santidad y pureza. Y en el medio ahí le agregamos, pláscate, fortalecernos en este día de Shabbat. Y después continuamos, porque pues tú, Hashem, eres bueno y haces el bien a todos, y te agradecemos por la tierra y por hasta el final. Y después, si dijimos lejaim con vodka o con arak, ¿alguien sabe lo que es arak? Seguramente Marcos debe saber, por eso siempre digo que él no me conteste, pero si es el único, sí, lo dejo que me conteste. ¿Quién sabe lo que es arak? Rab Haim, el arak es un licor de anís. Sí, exactamente. En Europa también se le conoce como pastiz. Ah, ok. Arak es en árabe, porque Sí. lo tomaban los Los marroquíes toman. Sí, todos los sefaradín del norte de Europa, del oriente, toman arak. Y los que venimos del norte tomamos vodka. Pero hoy en día los hasidim y todos ya, sobre todo aquí en Israel, hacemos lejaim con todo tipo de alcoholes. Es como comer dulce el arak. Wow, depende. Hay algunos arak que son más fuertes que el vodka. Pero Claro. Pero queda vos, como pasado anís. claro, pero vos porque tenés alma árabe. Pero y la garganta, pero no, no, aparte yo no estoy muy acostumbrado a tomar alcohol. Allá en Rusia hacen todavía kiddush al mediodía con vodka. Se llenan el vasito y se lo toman todo. Y decían que un hasid
aunque sea una vez en su vida, tiene que hacerlo. Entonces yo, cuando vivía en Tzfat, ya hace, de 20 años, un día en Simchat Torah, cuando todos nos tenemos que poner alegres por la Torah, decidí que si ese no es el día, otro no podía hacer. Entonces hice Kiddush con vodka en el Betacneset y ya no me acuerdo más nada lo que pasó hasta la noche. De repente empecé a sentir dentro mío que algo se disolvía y me quedé dormido y no sé, cuando pasa eso te dejan dormir ahí tranquilo, nada. Y uno se despierta, puede ser. Fue la única vez que me emborraché en mi vida, nunca, pero era un emborrachamiento de Kedushá, era una obligación hasídica, que nuevamente está prohibido emborracharse así, ser borracho, pero una vez en la vida hay que probarlo. No así como otras cosas que no hay que probar nunca. Pero de todas maneras, hay casos peores, porque eso yo lo que tomé era vodka de 40%. En Europa toman de 96%. Lo que se usa para, ni en el hospital se usa para limpiar las heridas. En el hospital se usa el 70%. Porque, ¿cuál es el asunto? En Argentina siempre en las farmacias vendían alcohol del 96%, pero el alcohol del 96% no mata las bacterias, sino que las deshidrata, las deja en estado latente y cuando se vuelve a hidratar se vuelve a la vida, no las mata. En cambio el alcohol del 70 las revienta, las explota y entonces eso desinfecta bien. Bueno, en Europa y algunos todavía acá en Israel, de vez en cuando toman, se vende en los negocios, sobre todo en los barrios religiosos, se vende alcohol de 96 y algunos lo toman. Yo una vez puse un dedo y me toqué la lengua y no sentí la lengua por una semana, así que no les recomiendo. Y en el laboratorio usaba alcohol de 100%, que eso ya es un producto químico que se usa para hacer las reacciones químicas. Eso directamente ni siquiera lo huelan porque les disuelve hasta las tripas. Pero de todas maneras, tampoco se abusen del alcohol o el whisky de 40% ni de 30%, y tampoco del vino de 12%, porque el vino dulce que usamos para Shabbat te emborracha más rápido que el vodka, porque el azúcar te hace emborrachar más rápido, pero tenés que tomar mucho para emborracharte. A lo sumo te pones alegre. Bueno, estos son todos consejos paternales que les doy. Después cada uno usa su libre albedrío y decide. Por supuesto, las mujeres no tienen que siquiera emborracharse ni tomar esas cosas. No es femenino y no es aconsejable para la salud. Bueno, muy bien. Entonces, les decía que hay ocasiones especiales en que a esta bendición final se le agregan otras cosas, que es una, les decía que era en Shabbat, otra es cuando es Rosh Hodesh, se agrega Hadesh Bezochrein Letová Beyom Rosh Hodesh, y recuérdanos para bien en este día de Rosh Hodesh. Y después, si es Pesach, por supuesto no se comió mesonot porque no se come nada leudado, solamente se come matzá. Entonces al final, si uno come matzá, tiene que decir la bendición final del pan, que es la que vamos a estudiar la semana que viene. Pero puede tomar vino, puede tomar otras cosas. Entonces en Pesach se agrega esta bendición, recuérdanos para bien en este día de festividad de Matzot. En Shavuot, recuérdanos para bien en este día de la festividad de Shavuot.
En Sukkot, recuérdanos para bien en este día de la festividad de Sukkot. En Shmini Atzeret y Simchat Torah, que son el octavo y el noveno día después de Sukkot. Recuérdanos para bien en este día de Shmini Atzeret, la festividad. Y en Rosh Hashanah se dice, recuérdanos para bien en este día de recordación. Y en Yom Kippur, ¿qué se dice? ¿Qué bendición decimos al final de la comida en Yom Kippur? No comemos. Muy bien, no comemos. Pero hay veces que sí se come. Si una persona está enferma, si es un chico que no tiene bar mitzvah o una chica que no tiene bat mitzvah, pero ya está en la época de que tiene que aprender las bendiciones, o una persona que toma remedios fijos que no puede ayunar, entonces hay un sistema en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, no en los otros ayunos. En los otros ayunos, si no se puede ayunar, directamente no se ayuna, se come normalmente. Por supuesto no se hacen fiestas ni nada, pero se come más normal. En Yom Kippur, si la persona está enferma, come también normal. Pero si la mujer está embarazada o está amamantando, o como decía recién alguien que toma remedios fijos que no los puede suspender, o que directamente está enfermo, pero puede, no demasiado grave. Entonces, come lo que se llama en shiur. Si come normalmente, las bendiciones son las mismas. Si come pan, si come vino, no necesita tomar, ¿no? Porque si está enfermo no se va a poner a tomar vino, pero el alimento común tiene que, salvo que esté enfermo de amor, pero eso tampoco es un motivo para ayunar, para comer en Yom Kippur. Pero de todas maneras, las bendiciones se dicen igual, pero hay una forma de comer, porque también los sabios tenían que decidir qué significa comer. Entonces, cuando una persona come menos de un kezait, menos de una aceituna, del peso o el volumen de una aceituna, también ellos decidieron cuánto es una aceituna. No hablamos de las aceitunas chiquititas, sino de las anteriores, que son 28 gramos, 38 gramos. Entonces, si come menos de eso, se llama que no comió. Entonces, tiene que decir la bendición inicial, porque siempre, cualquier sea la cantidad que uno coma, tiene que decir la bendición inicial, pero se llama que no comió. Y durante un periodo de tiempo, cada 9 minutos, si come menos de lo que es una aceituna, y también la bebida, si toma menos de 28 gramos, en un periodo mayor de 9 minutos, entonces eso se considera como que ayunó. Y si está enfermo y se siente, o sea, empezó el ayuno y de repente siente que se siente mal, que se desmaya, entonces si tiene un médico o algún rabino a mano que le puede indicar qué hacer, le dice, pero si no, empieza a comer con shiur, con una medida, como dijimos recién, y si eso no le alcanza, entonces cada 8 minutos, si no cada 7, cada 6, y tiene que hacer de tal manera que la expiación sea por el ayuno, pero está dicho que el mismo día de Yom Kippur expía. Entonces es preferible que pueda cumplir otros mitzvot y que coma y no que se desmaye o que se enferme y que uno no sabe si lo que le está pasando
es por peligro de vida o lo que, entonces tiene que comer. Ustedes saben por qué se llama el día del perdón, el día de Yom Kippur. Recién a la tarde dimos una charla a otro grupo que está un poco más avanzado y explicamos algunas cosas, explicamos sobre los 13 preceptos del Rambam. Me gustaría que ustedes lo escuchen y ahí van a escuchar también, surgió en otro contexto, como leímos en la perashá de la semana pasada, que el tema de las 3 veces que subió Moshe Rabbeinu al monte Sinaí sin comer, el primer día subió el día de la entrega de la Torá, que es el 6 de Sivan, y allí estuvo 39 días hasta que Dios le dijo que estaban haciendo el becerro de oro, entonces bajó con las tablas el 40 y rompió las tablas y rompió el becerro de oro, y entonces Dios dijo que iba a destruir al pueblo, iba a hacer de él una nueva nación, entonces Moshe Rabbeinu le pidió a Dios, por favor, que perdone al pueblo, entonces le dijo, bueno, subí, y estuvo ahí 40 días más, desde el 6 de Sivan, el 6 de Sivan subió y bajó cuando fue el becerro de oro, que fue el 17 de Tamuz, cuando hacemos ayuno. Entonces el 18 de Tamuz subió de vuelta, tuvo otros 40 días sin comer y sin beber, estudiando lo que se llama la Torah oral, todas las instrucciones de cómo se cumple la Torah, y esos 40 días especialmente para pedir que Dios perdone al pueblo. Bajó de nuevo después de 40 días, que es el Rosh Chodesh Elul, el primer día de Elul, que es el mes que comienza la semana que viene. Y ese día bajó porque le dijo, bueno, ahora bajá y hace otras tablas nuevas, me las traes y yo voy a escribir ahí otra vez hacer el Tadibrot, los 10 mandamientos. Y entonces subió el primero de Elul y estuvo otros 40 días y allí escribió las nuevas tablas y bajó con las nuevas tablas 40 días después del primero de Elul, que es el 10 de Tishrei, el día de Yom Kippur. Entonces quiere decir que esas segundas tablas eran la señal de que Dios perdonó al pueblo. Y bajó, entregó las segundas tablas y después se estableció que ese día iba a ser un día de expiación. Entonces parte de la expiación es, por un lado, Akadosh Baruj Hu es el que limpia. Expiar quiere decir purgar y limpiar el pecado, la mancha del pecado que quedó. Pero también hace falta de parte nuestra que nos perdone. En ese momento estaba Moshe, pero nosotros también teníamos que hacer teshuvá. Entonces fue establecido que después había que hacer ayuno y hacer teshuvá. Pedirle a Hashem que perdone y entonces Él nos expía y nos perdona por todo lo que hicimos. Entonces por eso ese día se llama el día de la expiación, Yom Kippur. Kippur viene de la palabra kapará, que quiere decir expiación. Lejaper. Entonces, lo principal de Yom Kippur es que incluso si uno no ayuna, si no sabe, no cumple, Dios perdona. Pero cuanto más si uno trata de pedirle y ayuna y se arrepiente y confiesa y le pide perdón a aquellos que hizo mal, sobre todo a Dios, y entonces ahí se produce un despertar de arriba, un despertar de abajo y es algo más completo, porque nosotros también participamos en esa limpieza del mundo. Así que bueno, los dejo por ahora. Espero que no hayan entendido nada, así se ponen a estudiar y preguntan. Y Besrat Hashem,
nos vemos la semana que viene. Sigan colaborando. Vamos a publicar libros y espero que lleguen a Chile y los repartamos con ustedes y puedan ustedes también recibir cantidad de libros y distribuirlos, venderlos, regalarlos. Mientras tanto estamos juntando plata para imprimirlos, que creo que va a ser en México, que es donde tenemos el mejor precio y las mejores condiciones. Así que vamos a ir mandando dinero para allá. Bendiciones de la tierra de Israel. Que practiquen todas estas bendiciones de a poco, como están en el Sidur, miren, estudien juntos, siempre en grupo es mejor, porque el que no sabe una cosa sabe otra, así se estudió siempre en el pueblo de Israel, cada maestro tenía su grupo de alumnos y cada alumno captaba las cosas de acuerdo a su fuente, entonces entre todos decidían y recuperaban qué eran aquellas cosas que tenían que hacer, qué es lo que habían aprendido. Pero hoy que están los libros hay que aprovechar. Aquel que no tiene el Sidur, que no tiene el Humash, que no tiene el Tanya, el Teilim, tienen que ocuparse de tener, y si es posible, todos los libros de Chabad, son los libros que prepararon todos los rebes de Chabad, sobre todo el primer rebe, con las instrucciones del discípulo principal del Baal Shem Tov, que era el Mag de Mesrich, para recibir al Mashiach. Así que todo esto que hacemos es para recibir al Mashiach, ni más ni menos. Estamos reparando el mundo, estamos haciendo un mundo mejor en forma individual, y cuanto más si lo hacemos en forma grupal, y cada vez tenemos más gente. Por eso cada vez estoy invitando a más gente a esta clase, que fue comenzada por el grupo de Chile, y por el mérito de Chile mucha gente de todo el mundo está mirando esto, porque aparte los ponemos en el YouTube y tengo muy buenas respuestas de la gente, les sirve a mucha gente. Así que felicitaciones chilenos, y acá hay también colombianos que también estudian hace mucho con nosotros, de México, y vamos a ir trayendo gente de todos lados. Me gustaría que se conecten con la gente de Apartadó, que hay un lindo grupo allá de alumnos nuestros que están haciendo esfuerzos muy grandes para llevar la Torá y todos los preceptos allá a esos lugares, tierra como en Argentina uno va a la Pampa y ve mar de trigo, uno viaja por allá y ve mar de bananeros y de piñas, árboles de frutas que son espectaculares en un clima que es verano todo el año. Allá hay unos ananás que pesan 2 o 3 kilos cada uno y que tienen un aroma que uno bendice a Hashem por ese aroma. Y hay papaya y hay bananas y todo tipo de cosas espectaculares que las extraño mucho acá en Israel. Allá me acuerdo que compré unas frutas y las traje a Israel. Los puse en la valija y se congelaron un poco ahí en el depósito del avión. Pero igual acá, cuando llegaron, estaban riquísimas. Unos ananás como sandías de acá, que me salieron $2, algo así. Y acá venden unos ananás chiquititos así, que parece una pelota de béisbol, que valen $10. Así que, Besat Hashem, esperemos que pueda volver pronto por allá, por Colombia, por Chile. Y también tenemos gente de México, que también hace tiempo que está estudiando con nosotros, y espero que podamos llegar con nuestros rabinos y hacer todo el proceso
acá y pueden formar sus comunidades. Muy bien, bendiciones en la tierra de Israel, Shavua Tov, y prepárense porque esta semana empieza el mes de Elul y la Perashat Re'eh. Bye, bye. Chao, Rab, gracias. 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 Gracias, Rab. Marcos, Hasta luego. estoy con Sí. vos enseguida.